Entonces yo les decía que precisamente hace 9 años hoy es un día que yo estoy de festiva porque hoy cumple mi hija mayor. Hoy hace 9 años, bueno, digamos que hace 9 años era un día para mí muy especial porque nació mi hija, pero a la vez era un día de mucha incertidumbre porque no sabía qué podía pasar conmigo. Estábamos bastante asustados, estaba yo muy complicada. La situación de la niña también era bastante complicada, entonces fue una situación de riesgo. Inmediatamente los médicos decían, usted no puede correr más riesgo porque usted puede presentar un cuadro ya no de preeclampsia, sino de eclampsia. Y la eclampsia es difícil de controlar y la puede llevar a hacer un síndrome de HELLP y morirse. Todos los órganos empiezan a no funcionar. Entonces, ese orden de ideas, hace 9 años, gracias a Dios, salí de esa situación, salimos airosas, pero hoy, 5 años después, volví a una situación de riesgo porque me habían recomendado no tener otro embarazo y pues se dieron las cosas y nació mi segunda hija. Pero previo al nacimiento de ella, la probabilidad de que el riesgo de muerte era mucho más alto, era 6 veces más alto que con la primera niña. Por fortuna no ocurrió así, mi hija nació a tiempo, programada y sin ninguna complicación. Entonces, la gestión del riesgo, para enfocarnos más en el tema de las diapositivas, son las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. También el proceso de tomar decisiones basados en el análisis de posibles amenazas, consecuencias y su probabilidad. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? El tipo de empresa, la actividad económica y cuáles son quizás esos riesgos en los que se encuentra inmerso esa organización. Entonces, ¿qué establece la norma ISO 31000, que es como el parámetro de medición, el parámetro guía para establecer un sistema de gestión del riesgo? Establece los principios, marco teórico y procesal para la gestión de cualquier tipo de riesgo y enfoca su estructura en 3 elementos claves: los principios, la estructura de soporte y el proceso de gestión. Es decir, que es bastante, digamos que, por decirlo así, es bastante nutrida, ¿ya? ¿Cuáles son los principios de la gestión de riesgo? Miren, contribuye al logro de los objetivos y mejora su desempeño en cuanto a salud, seguridad, cumplimiento legal, protección del medio ambiente. Eh, También es una parte integral de los procesos de la organización. Es decir, que no es una actividad aislada, sino que todos los procesos de la organización deben estar inmersos en el control de riesgo. Correcto, es decir, que la alta dirección debe tener una responsabilidad directa con respecto al control de los riesgos en los que se encuentra inmerso su organización. Es decir, que dentro del mapa de procesos de la organización debe estar inmerso el control del riesgo. Eh, los principios, ¿qué sucede con ellos? Facilitan la mejora continua. Ustedes saben de que el mejoramiento continuo es una filosofía de aplicabilidad a todas las empresas, con el objetivo de que las empresas tengan un criterio, sepan medirse, eh, generen valor, puedan satisfacer las necesidades del cliente. ¿Ya? Es decir, que la mejora continua es lo que le va a dar posteridad a la empresa, es lo que va a permitir que la empresa se mantenga vigente en el mercado. Entonces deben las organizaciones desarrollar e implementar estrategias para mejorar la madurez de su gestión de riesgo junto con todos los aspectos de su organización. Bueno, lo importante que es lo que se debe establecer, así como hay una política de calidad, así como hay una política de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? De una manera muy legada debe existir una política para la gestión del riesgo, es decir, las intenciones de la empresa, de la alta dirección de la empresa con respecto a la gestión del riesgo de la organización. Se debe establecer un plan
un esquema que permite tener claridad sobre cuáles son los componentes y los recursos que se van a utilizar para la gestión del riesgo. Entonces, ahora vamos a hablar precisamente de lo que corresponde al contenido. ¿Cómo se clasifican los riesgos organizacionales? Miren, debemos tener en cuenta como tres factores fundamentales. Los riesgos del entorno, los riesgos generados por la empresa, en la empresa, ¿verdad? Y el riesgo empresarial. Riesgo, miren, según precisamente la normativa, riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento, lo que les dije ahorita cuando les ilustré lo de mi embarazo de alto riesgo. Entonces, también es la probabilidad de exponerse a un peligro. Yo les hago una pregunta. A ver, Andrea, Carlitos, Angie, ¿quiénes más están? No está Kenny. Yo les hago una pregunta. Eh, Supongamos de que estamos en una ida a playa, ¿verdad? Eh, y estamos en playa y resulta de que esa playa está rodeada de tiburón. Esa situación que se presenta sería una situación de riesgo o una situación de peligro. ¿Cómo definirían ustedes esa situación? Ustedes están en la playa y la playa obviamente está llena de tiburones, ¿verdad? Al encontrarse ustedes ahí en ese ambiente, ¿será que están en un ambiente de peligro o están al frente de una situación de riesgo o de una situación de peligro? A ver qué me dicen. ¿Qué me dice André y qué me dice Carlita? Y qué me dice Angie, pueden escribir que yo estoy atenta a lo que ustedes colocan en el chat. A ver, Carlitos, no me están escuchando. Jóvenes, me escuchan. De peligro, ok. ¿Por qué de peligro? O sea, ¿por qué riesgo y por qué no peligro? ¿Y por qué peligro y no riesgo? ¿Por qué crees que es de peligro? O sea, no discuto su postura, pero quiero que me digan que por qué de peligro y no de riesgo. Ustedes están en un día de playa y ustedes se van a bañar. ¿Qué es un peligro fuente? Digamos que es como la fuente potencial, ¿verdad? De ocurrencia de algún evento indeseado. Algo que ponga en riesgo, en este caso, no la salud, sino la vida de las personas, ¿verdad? Y riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Entonces, si ustedes están en playa, el riesgo es inminente. Entonces, ustedes dirían de que la situación es más que todo de peligro y no de riesgo. Ok, bueno, entonces miren, los tiburones se encuentran precisamente, es que el mar, el agua es el hábitat natural de los tiburones. El peligro siempre va a existir, ¿correcto? Entonces, el riesgo ocurre, ¿verdad? El riesgo aumenta, la probabilidad de riesgo aumenta. Si usted se encuentra en la orilla, ¿verdad? La probabilidad, el riesgo de que usted algo le ocurra es totalmente bajo. ¿Por qué? Porque es que el tiburón va a estar ahí en su hábitat natural. Es como la candela. Si usted juega con candela, ¿qué es lo que va a ocurrir? Usted se va a quemar. Pero la candela va a estar ahí. El fuego va a estar ahí para ser utilizado, para cocinar, para asar los alimentos.
El riesgo es la probabilidad de que algo te ocurra siempre y cuando tú no cumplas con las medidas necesarias para poder acceder. Entonces, ¿qué nos recomienda? Nos recomienda de que si hay tiburones a la vista, yo debo ser muy prudente y yo no debo ingresar o no debo pasar de la orilla, no debo pasar de chapalearme los pies con agua, medio de pronto mojarme todo lo que es la orilla de la playa, no pasar de la playa y no adentrarme metros hacia el mar. ¿Por qué? Porque obviamente el peligro es inminente, el peligro siempre va a estar, pero el riesgo de que un tiburón me ataque va a aumentar en la medida que yo me aleje de la orilla. Quedó claro, mientras yo no me aleje de la orilla, el peligro va a ser mínimo, ¿verdad? Y si yo no entro a la playa, pues el riesgo va a ser cero. ¿Por qué? Porque no me estaré. Entonces, en este caso, la situación no es de peligro, sino de riesgo, porque los tiburones siempre están, perdón, es de riesgo, no de peligro, porque los tiburones siempre van a estar en el mar. Correcto. El riesgo es precisamente aumentar en la medida que tú desafíes la naturaleza y te creas Jacques Cousteau, ¿verdad? Creas Jacques Cousteau, el famoso biólogo, y quieras ingresar y quieras desafiar la naturaleza. ¿Correcto? Bueno, muy bien, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿Les quedó claro? Correcto, entonces ya saben, el peligro siempre va a estar. Entonces es por decirles algo. Ustedes son CISOs en potencia y a ustedes como CISO les corresponde, eh, digamos que ser el encargado de una construcción, ser el encargado, el CISO de una construcción, a usted le corresponde subir de pronto a supervisar cómo están sus trabajadores en lo que corresponde a la parte de seguridad, inspeccionar. Claro, previamente con el curso de trabajo en altura, usted va a tener la certificación, con una certificación previa, ¿verdad? Usted se certifica, una certificación, una institución lo certifica. Kenny, vamos, voy a tratar de hacer algo contigo, voy a probar. No respondo si me sale, pero yo lo estoy haciendo con otra institución. Voy a ver si te puedo agregar a través de mí. Voy a ver si lo puedo hacer. Es decir, voy a coger y te voy a llamar. El gran problema, espérate un momentico. Vamos a buscar tu número. Vamos a ver si sale, porque es que ahí sale de Estados Unidos. Y tú no eres de los Estados Unidos, tú eres de Chichón. 442, 66. Voy a tratar de hacerlo. No, no sale. Aquí no tiene la opción para llamar. Tú solamente a las personas del instituto. Sería chévere en la otra institución donde trabajo. MIT sí tiene la opción de agregar estudiantes a través de llamadas telefónicas. Miren lo chévere. Bueno, entonces, chicos, les coloco el ejemplo, por lo menos ustedes como CISO. Entonces ustedes a mí no me van a decir, ay, lo que pasa es que existe el peligro, como voy a trabajar a 10, tengo que verificar, tengo que subir 10 metros. No, ese trabajo definitivamente yo no me puedo montar porque es que corro riesgo. El peligro siempre va a estar ahí. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es que tú tomes de pronto la decisión de subir con miedo, tienes vértigo y no estás utilizando los equipos o los elementos de protección personal adecuados. Ahí la probabilidad de riesgo de accidentarte sí se maximiza, pero siempre y cuando tú cuentes con la certificación, es decir, que tú manejes la altura, que tú cuentes con los EPP, que la estructura sea una estructura, digamos que sólida, ¿verdad? Que tengas todas las garantías
subas de pronto a través de algún andamio, no hay ningún inconveniente. El riesgo va a existir, siempre va a estar el peligro de caída y el peligro está latente, ¿verdad? Porque estamos a una altura, pero el riesgo se va a minimizar en la medida que usted tenga todos los requisitos para poder subir. ¿Quedó claro, chicos? Espero que con esta explicación ya tengamos claridad sobre lo que es el riesgo. Entonces, ¿cómo se clasifican los riesgos? Ojo que estamos aquí ya hablando precisamente en lo que corresponde a la gestión del riesgo. Los riesgos asociados a la naturaleza, esto es cuando estamos hablando de los riesgos del entorno. Por ejemplo, estos factores que estamos viendo ahora, miren, no es COVID ni nada, estoy resfriada porque en estos días han surgido muchos cambios de clima y yo soy una persona que si a mí, yo por lo menos me le asomo a una llovizna, automáticamente me cae gripa. A mí no me pueden caer ninguna gotita porque enseguida se me presentan cuadros gripales. Entonces, riesgos meteorológicos o climáticos. Ahora mismo hay un huracán que se está gestando por el Golfo de México, en Texas, en Estados Unidos, se llama Laura. Entonces es probable que todas estas manifestaciones de lluvia sean consecuencia del coletazo de Laura. Las inundaciones, los vientos fuertes, los maremotos, las sequías que ocurren con el intenso verano, los riesgos biológicos, es decir, cuando hay derrumbes, cuando las montañas se abren, etcétera, deslizamientos, mire, que estamos viviendo ahora mismo. Un riesgo biológico como son los virus, el famoso COVID, las mutaciones, las epidemias transmitidas al ser humano, los riesgos cósmicos, meteoritos, etc. También hay unos riesgos que la organización puede generarle a la naturaleza. Estos son los que la naturaleza le genera a la empresa y ahora vamos a hablar de los que la empresa puede generarle a la naturaleza. Por ejemplo, la emisión de gases y vapores es un riesgo que tú le estás dando a la naturaleza desde hace mucho tiempo. Los gases que se emiten a la atmósfera, el material particulado, las aguas industriales, etc. Riesgos asociados al país, la región y la ciudad. Miren, ¿cuál es el riesgo del país? Tiene que ver precisamente con la inversión. Por ejemplo, cuando hay rompimientos comerciales, como el que se vivió hace unos años con Venezuela, donde las relaciones comerciales se deterioraron a causa pues, de la inminente dictadura, eso representa riesgo para el país. ¿Por qué? Porque obviamente, como son países vecinos, digamos que es como nuestro principal cliente. La situación política, una guerra, el crecimiento económico. Bueno, ahora mismo con respecto al COVID, quizás hay muchos productos hay muchos clientes o hay mucho mercado que se pues tocó, digamos que buscar otras alternativas precisamente porque pues hay productos que definitivamente no se están trayendo a causa del COVID. Los geopolíticos tienen que ver con la relación del país con otras naciones, el conflicto con Venezuela, el conflicto con Nicaragua, en un momento con Ecuador, ¿verdad? Eso puede generar que pérdidas de qué? De relaciones y de negocios. Y el riesgo social que depende de la región o ciudad donde está la organización y tiene que ver con la cultura de la zona, las condiciones de seguridad y empleo, por ejemplo. El riesgo cuando por lo menos aquí en la ciudad está en carnavales. ¿Qué sucede? Que muchas empresas cierran, muchas empresas arman un plan de contingencia para poder manejar como eh, darle un poco de manejo a la situación. Hacen un plan, atienden una contingencia. Es decir, que arman un plan B y un plan C. Perdón. Correcto. Riesgos estratégicos, pérdidas generales por definiciones estratégicas, por ejemplo, diseños de los planes, hubo un error porque
ay, este producto no se tenía que realizar de esta manera o nos equivocamos con la publicidad para el lanzamiento de un producto. Riesgos operativos y riesgos financieros. Tenemos riesgos de liquidez y riesgos de crédito, riesgos legales y riesgos tecnológicos. Voy a pasarlos así rapidito porque me gustaría saber si la compañerita Angie puede, ya solucionó su inconveniente para darle el espacio y pues que ustedes precisamente se encarguen de leer la diapositiva. Estas diapositivas todavía no he hecho el montaje de actividades en la plataforma. Lo estoy haciendo hoy para que ustedes tengan acceso a este material, a la guía de aprendizaje y puedan irse familiarizando porque el tema es bastante largo. Dale, Angie. Vamos a dejar de grabar.